Niño pobre lleva a su herida heredera al hospital en carretilla y recibe una recompensa que cambia todo. Era una mañana soleada pero polvorienta en la aldea de San Gabriel. Lucas, un niño de 10 años con una sonrisa brillante, caminaba por el camino de tierra, sus pies descalzos dejando huellas en el suelo. La aldea estaba llena de casas humildes, pero su espíritu era mucho más grande que la pobreza que lo rodeaba. Con cada paso, soñaba con un futuro mejor, un futuro donde pudiera ayudar a su madre y a su hermana a salir de la miseria. Sin embargo, la realidad era dura y la desigualdad era palpable en cada esquina. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Lucas se giró y a lo lejos vio a Juliana, la joven heredera de la familia más rica del lugar, tendida en el suelo, pálida y herida. Un accidente con su caballo la había dejado en una situación crítica. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el aullido del viento y el sonido de corazones acelerados. Lama cargó a Juliana con un cuidado casi religioso. Su pecho ardía de miedo, pero la valentía superó a la inseguridad. ¿Qué pensarían los demás? ¿Qué le sucedería si fracasaba? Pero no podía dejarla allí, no podía. Corrió por el camino, sus piernas temblorosas luchando contra el calor y la presión. Cada bache en el terreno le recordaba que el tiempo se agota. Los olores de la hierba y el sudor lo envolvían, mientras su mente se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Y si la gente descubría que era solo un niño de la aldea? Pero sabía que su acto podría marcar una diferencia, no solo para Juliana, sino para él mismo. Finalmente alcanzó el hospital. Con un esfuerzo final, la sacó de la carretilla y, a pesar de los murmullos a su alrededor, entró en el edificio. Los médicos, sorprendidos por su valentía, se pusieron a trabajar. Lucas, en su interior, sentía una mezcla de alivio y un nudo en el estómago. ¿Había hecho bien? ¿Qué pasaría después? Las horas pasaron. Juliana fue estabilizada y cuando su familia escuchó la noticia, el ambiente cambió. La familia de Juliana, que miraba a Lucas con recelo antes, ahora lo vio como un héroe. Le ofrecieron una recompensa, una beca y la oportunidad de ser aprendiz en la empresa del padre de Juliana. Lucas no lo podía creer. De la noche a la mañana, su vida podía cambiar para siempre. Pero la euforia no duró. Mientras aceptaba la oportunidad, su corazón pesaba. El hermano de Juliana, furioso y celoso, lo miraba con desdén, y una sombra oscura comenzó a surgir en torno a él. Lucas, que deseaba un futuro brillante, también sentía la presión de un entorno hostil. Además, un secreto envolvía el accidente de Juliana, algo que podría deshacer todo lo bueno que él había hecho. Con la mente llena de incertidumbres y una nueva ruta por delante, Lucas se preguntó, ¿era este el comienzo de su sueño o un camino lleno de trampas? Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas estaba en medio de una tormenta de emociones. Recibir esa beca, esa oportunidad que podía cambiarlo todo, le llenaba de esperanza. Pero la mirada del hermano de Juliana, con su desdén justo cuando empezaba a soñar con su nuevo futuro, el destino decidió intervenir. Estaba caminando por el pueblo al día siguiente, pensando en cómo podría usar su nueva oportunidad. Las calles estaban animadas, pero él se sentía un poco apartado, como si el mundo girara, pero él se mantenía quieto. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué diría su madre? ¿Y su hermana? ¿Sería suficiente para sacarlas de la pobreza? De repente, un grito desgarrador cortó el murmullo del pueblo. Lucas miró hacia la plaza. Un tumulto de gente se había reunido. Sus pies lo llevaron allí sin pensarlo. ¿Qué pasa?
Le preguntó a un vecino, su corazón latiendo fuertemente. La imagen que vio lo dejó helado. Juliana estaba en el centro de la multitud, su rostro demacrado y pálido. Se sentó en el suelo, con los ojos desorbitados, mientras una mujer mayor la sostenía. Lucas intentó acercarse, pero la multitud lo empujó y la tensión en el aire era palpable. No puede ser, pensó, sintiendo cómo su estómago se retorcía. Mira, la heredera Gracia no es tan valiente como pensabas, murmuró un grupo de chicos cerca de él. Lucas sintió que su corazón se hundía. Había sido un héroe la primera vez. Ahora todo parecía un mal sueño. Pero justo antes de que pudiera empujar a través de la multitud, vio al hermano de Juliana. Estaba de pie, sosteniendo una pistola con nerviosismo. «¡Aléjate de mi hermana!», gritó, la ira brillando en su mirada. Nadie se atrevió a moverse. Una ola de silencio se apoderó de la plaza. Las palabras de los chicos resonaban en su cabeza. ¿Qué hacía él allí?, pensó, preguntándose si había sido un error acercarse a la familia rica. «Dame una razón para no dispararte, niño», bramó el hermano, apuntando a Lucas. El terror le llenó los ojos y sentía como un fuego helado recorría su cuerpo. «¿Por qué está haciendo esto?», se preguntaba en su mente. Las miradas de la multitud se centraban en él y en el arma. Era un momento crucial. La adrenalina corría por sus venas. «No puedes hacerle daño», finalmente gritó Lucas, buscando valentía en medio de la tormenta. «Yo la salvé». Pero el hermano de Juliana, en un instante de locura, apuntó hacia Lucas, su dedo temblando en el gatillo. La multitud contuvo la respiración. El tiempo se detuvo. Lucas sintió que su corazón se detenía. Todo lo que había hecho, su sacrificio, el reconocimiento, la beca, todo podía desvanecerse en un instante. Entonces, en medio de la tensión, algo inesperado ocurrió. La pistola se disparó, pero en lugar de un estruendo ensordecedor, un grito resonó en la plaza. Era la mujer que sostenía a Juliana. Cayó al suelo, cubierta de sangre. Un impacto directo que desató el caos. Lucas quedó paralizado. Se olvidó del miedo a la venganza del hermano y solo pensó en Juliana. Su vida ya estaba llena de tragedias. La mirada de Juliana cambiaba entre el horror y la desesperación. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que el accidente del caballo no había sido la única tragedia. Un secreto oscuro los unía a todos. La multitud estalló en pánico. Los murmullos eran ensordecedores, y Lucas sentía que el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué secreto escondía Juliana? ¿Quién había disparado realmente?, se preguntaba, mientras una sombra oscura comenzaba a cubrir su futuro. Las líneas de las relaciones se desdibujaban, y el camino hacia su sueño ya no era claro. ¿Era este el final o el inicio de una pesadilla? La multitud estalló en pánico. Lucas sintió el mundo girar a su alrededor. La sangre en la plaza, el grito desgarrador de la mujer, el rostro de Juliana lleno de terror. ¿Qué estaba pasando?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Los murmullos crecían, la tensión se palpaba en el aire cargado de miedo. Un hombre rompió la barrera de la multitud, empujando a todos a su paso. Era un hombre mayor, con una mirada que destilaba dolor y desesperación. Lucas no podía apartar la vista. Era el padre de Juliana, que había llegado corriendo y ya podía verse el sudor resbalando por su frente. «¿Qué sucede? Díganme», gritó mientras avanzaba hacia su hija. Frente a él, el hermano de Juliana, todavía temblando por el horror del momento, dejó caer la pistola al suelo. Lucas sintió una mezcla de alivio y terror. Pero en ese instante, la atmósfera se tornó aún más especial. La mujer que yacía en el suelo de la plaza, la que había sido herida, emitió un gemido extraño. La multitud se quedó en silencio. «¿Está bien?», preguntó alguien, pero nadie se atrevía a cruzar la línea del miedo que había invadido el lugar. «No, no está bien», exclamó el padre de Juliana, arrodillándose junto a la mujer. Lucas hizo un esfuerzo para acercarse un poco más, pero el caos lo mantenía cautivo. De pronto, la mujer se levantó, aún temblorosa. Cuando levantó la mirada, el horror se apoderó de Lucas. Era la abuela de Juliana. «Oye, ¿qué está pasando aquí?», dijo, mientras miraba a su familia.
sus ojos llenos de una furia incontrolable. «Abuela, ¿tú estás viva?», pudo murmurar Juliana entre sollozos, mientras el rostro de su hermano se tornaba pálido. «¿Cómo puedo estar muerta si han estado escondiendo toda la verdad de mí? ¡Toda la verdad!», gritó la abuela, mientras su voz resonaba por la plaza. Un silencio sepulcral se apoderó de todos. Los murmullos de la multitud se desvanecieron ante su presencia magnética. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó el padre de Juliana. Su voz temblaba. Lucas sentía que su corazón latía con fuerza. Cada palabra de la abuela era como un golpe seco. «Lo que todos ustedes han escondido, la herencia que Juliana no debería tener, y el terrible secreto de su madre». La abuela dejó caer esa bomba, y el cielo pareció caer sobre ellos. Juliana se quedó paralizada, su rostro blanco como la tiza. «¿De qué estás hablando, abuela?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tu madre, ella no murió en un accidente». «No fue un accidente», dijo la abuela, sacudiendo la cabeza con tristeza. «Fue un tirador, un viejo enemigo de tu padre. La familia siempre ha estado en peligro. Y tú, Juliana, llevas la carga de esa historia y de la fortuna que nunca debiste heredar». Las palabras se deslizaban por las paredes del corazón de Lucas. Todo lo que había creído sobre esta familia, sobre la recompensa, sobre su futuro, se desmoronaba en un instante. Sentía que la tierra se movía bajo sus pies. Los murmullos de la multitud se convertían en un rugido ensordecedor de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esto para él? ¿Y para Juliana? La historia que había estado buscando estaba a punto de desatarse. La pregunta de quién realmente era, quién era su familia y por qué él había arriesgado su vida por ellas, ya no era simple. La multitud comenzó a murmurar, la tensión creciente. La abuela continuó: «Sí, ese disparo de hace años fue contra tu madre y tú eres la heredera de un tesoro envenenado. Te expone a algo mucho mayor, Juliana. No solo eres un ícono de riqueza, eres un imán para el peligro». Lucas sintió que el aire tan ligero se volvió pesado. ¿Es que realmente un héroe o un tonto al acercarse a esta familia?, pensó, inexistente en su propio drama. Sus ojos buscaban a Juliana, quien ahora parecía más perdida que nunca. Pero en un giro del destino, todo lo que había creído conocer estaba cambiando en un instante. Nadie sabía qué pasaría después. La plaza se llenó de rumores y Lucas comprendió: su vida nunca volvería a ser la misma. Todo era más complicado de lo que había imaginado, y la oscuridad se acercaba. ¿Cómo escaparía de esta nueva tormenta? La plaza seguía en un silencio denso, como si el tiempo se hubiera congelado en un momento de horror. Lucas no podía apartar la mirada de Juliana, que parecía atrapada en un torbellino de confusión y miedo. El rostro de su hermano mostraba una mezcla de rabia y desesperación. Las palabras de la abuela resonaban en sus oídos como un eco. «Tu madre no murió en un accidente». «¿Qué más has ocultado?», preguntó Juliana, su voz temblando, llena de incredulidad. El rostro de su padre se tornó sombrío, e incluso él parecía perder la compostura. «Es tiempo de que todos conozcan la verdad», dijo la abuela con una firmeza que retumbó en el aire. «La familia ha estado escondiendo más de lo que saben. Juliana, tú no eres solo una heredera. Eres el centro de un conflicto que nunca debió llegar a ti». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La tensión era palpable y la multitud comenzaba a murmurar. Preguntas brotaban como fuego en un campo seco. ¿Qué era lo que sucedía realmente? ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Se cuestionaba, sintiendo crecer la incertidumbre en su interior. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió el momento. Un coche negro se detuvo frente a la plaza, levantando una nube de polvo. Las miradas se volvieron en bloque hacia el vehículo. La puerta se abrió lentamente y de ella salió un hombre alto y delgado, vestido de negro de pies a cabeza. Su mirada era fría, penetrante, como si ya conociera el secreto que los había mantenido cautivos a todos. «Es hora de que la familia de los Romero pague por sus pecados»,
gritó, su voz resonando a través de la plaza. Un movimiento de inquietud recorrió a todos. Lucas sintió una ola de pánico. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería? ¿Sabes algo de tu madre, Juliana?, continuó él, avanzando lentamente con una sonrisa siniestra. Ella escondió algo valioso, algo que debería haber sido mío. Y ahora, tú llevas ese peso. La familia de Juliana se tornó pálida, especialmente su padre. Lucas pudo ver que el rostro del padre empezaba a descomponerse. La verdad que había estado oculta parecía estar saliendo a la luz, exponiendo heridas que nunca sanaron. Si no le entregas lo que buscas, te aseguro que no te lo dejaré fácil, continuó el extraño. El miedo se apoderó de Lucas, buscando a Juliana, pero su mirada estaba fija en el hombre. ¿Qué buscas?, preguntó Juliana, su voz firme, aunque temblorosa. Si sabes algo, dímelo. El hombre sonrió, pero era una sonrisa helada, un gesto que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de todos los presentes. Oh, no sabes, la habilidad de tu madre para proteger lo que más quieres, el tesoro que ella guardó, esa fortuna que crees que tienes, es la razón por la que esta familia ha llorado y dispuesto a morir, dijo sin apartar la mirada. Lucas sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Las cadenas del pasado estaban aflojándose, revelando secretos que podían cambiarlo todo. La multitud se agolpaba, inquieta. Nadie entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero todos podían sentir que la atmósfera se cargaba de miedo y expectativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué tesoro?, murmuró Lucas, incapaz de sostener la tensión. Juliana lo miró, y en sus ojos había algo diferente, no solo miedo, también determinación. El hombre se acercó aún más, casi a un paso de Juliana. Lo que pasa es que no solo es una herencia, es un legado, y tu vida depende de que lo encuentres antes que yo. Son secretos ocultos que pueden hacer que todo lo que conoces cambie. En un instante, las palabras del extraño golpearon a todos como balas. Lucas sintió que su respiración se aceleraba. Pese a que el momento parecía en cámara lenta, la plaza se volvió un torbellino de murmullos y miedo. La abuela, debilitada por todo el estrés, cayó al suelo, interrumpiendo el caos por un instante. «¡No, abuela!», gritó Juliana, corriendo hacia ella, pero las palabras del extraño resonaban en la mente de Lucas. La revelación de un legado oculto no era solo una amenaza, era una promesa de que nadie estaba a salvo. Todo lo que conocían, todo lo que creían, podía desmoronarse. ¿Qué era lo que guardaba la familia? ¿Qué secretos se desatarían a raíz de esta revelación? Lucas se sintió dividido entre la necesidad de ayudar a Juliana y la inquietante pregunta que burbujeaba en su mente. Mientras la plaza se llenaba de caos, la verdad se convertía en un objeto de deseo, y Lucas sabía que este era solo el principio de algo mucho más profundo. ¿Lograría Juliana enfrentar lo que estaba por venir? La tormenta estaba desatada, y Lucas no podía escapar de ella. La plaza seguía en un silencio denso, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento de horror. Lucas no podía apartar la mirada de Juliana, que parecía atrapada en un torbellino de confusión y miedo. El rostro de su hermano mostraba una mezcla de rabia y desesperación. Las palabras de la abuela resonaban en sus oídos como un eco. Preguntó Juliana, su voz temblando, llena de incredulidad. El rostro de su padre se tornó sombrío, incluso él parecía perder la compostura. Los ojos de la multitud se oscurecieron por la incertidumbre. Lucas sintió que su respiración se aceleraba, presagiando que algo monumental estaba por ocurrir. De repente, hubo un estruendo, un ruido sordo que resonó como un trueno. Todos se giraron hacia el sonido. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el aire se tornaba pesado, como si presagiara un desastre. Fue entonces cuando una sombra se deslizó sobre la plaza, atravesando la luz del sol que se filtraba. Un hombre con un sombrero negro y un abrigo oscuro apareció entre la multitud.
Su presencia era tan imponente que la gente se hizo a un lado, dejándolo avanzar. Lucas no podía entender por qué su corazón latía con tanta fuerza. Este hombre no era un extraño. Algo en su mirada le resultaba inquietantemente familiar. «Juliana», gritó, su voz resonando con una urgencia trémula. «No confíes en él». Pero era demasiado tarde. La multitud había comenzado a murmurar, a darse cuenta de quién era. Era el hermano de Juliana, pero también el hermano perdido, un rumor que siempre había habitado los susurros de la aldea. «¡Tú!», gritó el padre de Juliana, su rostro torcido por el horror al darse cuenta de la verdad. «No puede ser». La multitud se detuvo. El tiempo pareció detenerse. «Lo que has buscado, Juliana, será un legado maldito. Y yo no voy a permitir que caiga en manos equivocadas», dijo el hombre con una voz profunda y resonante. Sus ojos brillaban con una intensidad sombría. Todos comenzaron a cuestionar todo lo que creían saber. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó el padre, con la voz ahogada, sus manos temblando. «Pensé que estabas muerto». «Muerto no, perdido sí. Y ahora que he vuelto, estoy aquí por algo más que solo el legado. Estoy aquí porque tú, Juliana, eres la clave para cerrar toda esta historia de dolor». Lucas sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Todo lo que había creído, su papel de héroe, su sacrificio por salvar a Juliana, lo estaba repudiando, como si en un abrir y cerrar de ojos todo se volviera polvo. «Escúchame, Juliana. Te traigo la verdad, no solo sobre tu madre, también sobre la historia que los Romero han tratado de ocultar. El tesoro no es solo riqueza, es una maldición que ha arrastrado a la familia a una serie de tragedias». Continuó con un tono de urgencia, su mirada clavada en ella. La plaza se llenó de murmullos alarmantes y dolorosos. Todos se preguntaban, ¿cuál era la maldición? La tensión en el aire se intensificaba. Lucas miraba a Juliana y a su hermano, esperando que la revelación aclare el caos, pero solo sumaba más misterio. «Necesitamos unirnos para romper la maldición», insistió el recién llegado, mostrando un oscuro mapa enrollado que parecía consumir la luz a su alrededor. «Y no hay tiempo que perder. Cada día que pasa, el peligro se cierne más cerca». Juliana retrocedió un paso, sus ojos llenos de confusión. «¿Por qué tendría que confiar en ti?». «Porque soy quien realmente te protegerá. Lo que hay en esa herencia es solo el comienzo. No entiendes lo que significa ser la heredera», dijo él, su voz resonando con un poder aterrador. Lucas podía sentir su estómago retorcerse. Todo lo que había creído sobre su heroísmo, su deseo de ayudar, parecía estar desmoronándose. La plaza vibraba con preguntas sin respuesta, pero había una especialmente que resonaba. ¿Era él realmente un héroe o simplemente un peón en un juego mucho más grande? «No puedes confiar en él, Juliana», gritó desesperado. «Todo es un engaño». Pero las palabras se perdieron en la confusión. La gente comenzó a moverse. Miradas de incertidumbre y miedo se entrelazaban. La figura del hermano perdido, del potencial predador, se cernía sobre ellos como un espectro. Lucas sabía que algo oscuro acechaba, y todo se estaba complicando de una manera que ni él ni Juliana jamás podrían haber imaginado. «Todo el mundo necesita saber la verdad», resonó la voz de Juliana, mientras la multitud la miraba con una mezcla de asombro y terror. Lucas tragó saliva, aterrorizado de lo que podría desatarse. «Necesitamos un plan, pero primero debemos enfrentar lo que se viene». La tensión era palpable. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La verdad era un monstruo y ahora estaba a punto de salir de las sombras. El futuro que una vez imaginó se desvanecía, y lo único que mantenía su corazón latiendo era la urgencia de proteger a Juliana y a todos a su alrededor. Pero, ¿qué secreto había detrás de esa valentía? La última pregunta aunado entre el miedo y la incertidumbre, dejando a todos en la plaza preguntándose, ¿quién era realmente el enemigo? La plaza se llenó de murmullos alarmantes. El ambiente se tornó denso, mientras la verdad empezaba a filtrar sus venenos. Lucas sentía que el aire se comprimía.
cada palabra del hermano perdido resonando como un eco que no podía apagar. No podía apartar la mirada de Juliana, cuya expresión se tornaba un torbellino de confusión y miedo. ¿Era este el momento donde todo estallaría? «Juliana», gritó el hombre del sombrero negro. Su voz era un eco profundo en el aire silencioso. «He venido a salvaguardar lo que siempre ha sido tuyo». La multitud contenía la respiración al escuchar la promesa, pero la angustia no solo llenaba la plaza, también atravesaba el pecho de Lucas, que sentía cómo el corazón se le aceleraba al borde del colapso. «¿Qué significa eso? ¿Qué ha pasado con mi madre?», preguntó Juliana, su voz temblando entre la firmeza y la vulnerabilidad. Un silencio inquietante se apoderó del lugar mientras el hermano perdido la miraba, esperando el momento oportuno, como un cazador acechando a su presa. «Tu madre», comenzó él, mirando hacia atrás como si le temiera su propia verdad. «Ella hizo un trato, un pacto que la ató a este legado. Nunca esperó que todo terminaría así». Una oleada de murmullos se extendió entre la multitud. Lucas sintió que el corazón se le encogía. Un trato, ¿de qué estaba hablando? Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Forzó un paso hacia adelante, su mirada fija en Juliana, que esperaba respuestas. «¿Qué más has ocultado?», preguntó Lucas. Con la voz fuerte, no podía controlarlo. «No podemos permitir que sigan jugando con nuestras vidas». Los murmullos se desvanecieron para darle paso a la intensidad de su reproche. El hermano de Juliana lo miró con desprecio, pero antes de que pudiera contestar, un sonido ensordecedor rompió el aire, un disparo que hizo temblar la plaza. Todo se congeló en un instante. Los cuerpos se paralizaron, el horror evidente en los rostros. «Oh no», susurró alguien entre la multitud. Lucas sintió un golpe helado atravesar su pecho. Las miradas se volvieron al centro de la plaza, donde la abuela de Juliana, ella que había caído al suelo, yacía en un gran charco de sangre. Su rostro, antes furioso, ahora mostraba una serenidad inquietante. «No, abuela», gritó Juliana, corriendo hacia ella, pero algo en su tono cambió. Lucas siguió su mirada. El extraño que había disparado no era otro, sino el padre de Juliana, de pie a un lado, su rostro contorsionado por el horror y la culpa. «¿Por qué?», preguntó Juliana, su voz quebrándose, riendo entre lágrimas al mirar a su padre, como si un resquicio de incredulidad no pudiera aceptar la verdad. «Tú no podrías, no puedes haberlo hecho». «Lo hice porque era la única opción. La maldición era real y no se detendría», balbuceó él, sus manos temblorosas levantándose en un gesto desesperado. «Tu madre, yo, no había otra forma de detenerlo». Un escalofrío recorrió a Lucas. Todo lo que pensó que sabía se desvanecía ante esa revelación. ¿Un acto de sacrificio o un crimen? La plaza, llena de murmullos, comenzaba a colapsar bajo el peso de las emociones y miedos que emergían a raudales. «Pero ella no hizo nada de esto», dijo Juliana, visiblemente quebrada mientras miraba a su padre, buscando respuestas en medio de la vorágine de confusión. Lucas, por otro lado, no sabía si debía sentir alivio o horror. ¿Acaso el verdadero enemigo era su propia familia? Las palabras del extraño seguían rebotando en su cabeza. «Sumérgete en la verdad o condena a todos». Al mirar a su alrededor, la mirada de la multitud se tornaba sospechosa. Cada gesto era un reflejo de la desconfianza. Lucas comprendió que ya no era solo una lucha entre él y la familia de Juliana. Ahora había un secreto más profundo que establecería un nuevo rumbo. «¿Qué haremos ahora?», se preguntaba a sí mismo, agobiado por el caos a su alrededor. La plaza, una vez un espacio de revelación, se transformaba en un campo de batalla emocional. Los secretos se disolvían, pero las mentiras se tornaban más poderosas. En un giro inesperado, la abuela comenzó a mover un dedo, como si intentara dar vida a sus... ¿Es este el final? La sombra de la incertidumbre lo envolvía, y en su interior algo oscuro se cosía. La plaza estaba al borde de explotar, la verdad acumulándose como un volcán en erupción. Y dentro de todo ese estrépito, Lucas sabía que la respuesta que aguardaba podría ser aún más devastadora. ¿Sobrevivirían a esta tormenta de secretos y traiciones? ¿Podrían todos enfrentar la verdad que acechaba en las sombras? La plaza seguía en un silencio denso, como si el tiempo se hubiera congelado, el horror flotando en el aire.
Lucas no podía apartar la mirada de Juliana, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo. Su hermano, con la mirada llena de rabia, no dejaba de mover. Su voz, antes temblorosa, ahora estaba llena de desesperación. El miedo se esparcía como una sombra, apoderándose de todos. Lucas experimentó un nudo en el estómago mientras los murmullos se intensificaban, y los rostros de los presentes se volvieron hacia ellos, ávidos de la verdad. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó de nuevo. Este provenía de una esquina de la plaza. Era una mujer con el cabello despeinado, emergiendo de la multitud como un espectro. No, no puede ser. Su cuerpo temblaba mientras corría hacia la escena. Era la madre de Juliana, quien había sido dada por muerta tantos años atrás. ¿Qué? ¿Madre? Juliana dejó caer las manos, incrédula. Lucas sintió que le faltaba el aire. La figura, aunque demacrada y cansada, iluminaba la plaza con una verdad aplastante. El padre de Juliana dio un paso atrás, los ojos desorbitados. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Su voz temblaba, un destello de culpa cruzando su rostro. Eres un fantasma. No soy un fantasma, soy tu madre, gritó ella, notando la mirada aterrada en sus ojos. Tu madre que sufrió por esta familia. He estado escondiéndome para protegerte. Lucas no podía creer lo que veía. La mujer que todos pensaban muerta estaba de pie frente a ellos, y de alguna manera eso lo hizo sentir más perdido que nunca. ¿Qué es lo que está sucediendo?, replicó Juliana. Su voz era un hilo de angustia. Todo este tiempo, ¿estabas viva? Hay algo que debes saber, continuó su madre, respirando profundamente, intentando recobrar la compostura. El disparo no fue solo un accidente relacionado con el legado. Había otras vidas en juego. Tu familia ha estado marcada por un antiguo pacto, empezó a explicar, pero la multitud solo murmuraba y se movía de aquí para allá, cada vez más inquieta. Esto no es un momento para contar historias, interrumpió el hermano de Juliana, su voz tan llena de furia. ¿Por qué no nos dijiste esto hace años? Eres la razón de nuestro sufrimiento. ¡Cállate!, le gritó ella, su voz resonando con la autoridad que había perdido. No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantenerte a salvo. No sabes lo que ha acechado a nuestra familia. El legado es más que solo riquezas. Es un veneno. La multitud retrocedió. El desasosiego se convirtió en pánico. Lucas sintió que el aire se mantenía suspendido, mientras miraba a su alrededor. Entonces, un sonido sordo, como un estruendo, sacudió el suelo. La tierra tembló y un estallido de energía eléctrica iluminó el cielo. Era un trueno repentino. Todos se encorvaron, un nuevo tipo de terror llenando el aire. Tienes que irte, ahora, ordenó la madre a Juliana. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la plaza se iluminó de blanco. Un destello, y en medio de la confusión, una sombra oscura apareció, una figura encapuchada rodeada de una energía oscura. He venido a reclamar lo que legítimamente es mío, dijo con una voz profunda y retumbante, mientras alzaba una mano. La tierra comenzó a abrirse a sus pies. Una grieta enorme se formó, dejando ver una oscuridad sin fin que se tragaba todo a su alrededor. Lucas sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Quién eres?, gritó. ¿Qué estás buscando? La herencia de la familia Romero, y ningún secreto permanecerá oculto, respondió la figura, sus ojos brillando maliciosamente. Las palabras resonaron como un eco aterrador, llenando de pánico los corazones de la multitud. Mientras todos miraban en estado de shock, la madre de Juliana de repente se volvió hacia Lucas. «¡Saca a Juliana de aquí!», gritó. «Es hora de que descubras la verdad que se esconde en la familia». Una mezcla de confusiones y temores se arremolinaba en la mente de Lucas. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído, se desmoronaría en un instante. En ese momento, mientras la grieta se ampliaba y la figura oscura avanzaba lentamente hacia ellos, un único pensamiento le recorrió la mente. ¿De quién es el legado realmente? Y en un giro inesperado,
se dio cuenta de que él había estado en el centro de todo, sin entender realmente el riesgo que corría. El caos se desataba a su alrededor, y aunque la desesperación llenaba su pecho, había una chispa de esperanza. ¿Lograrían escapar a tiempo? ¿O el legado envenenado de los Romero los atraparía para siempre? La plaza seguía en un silencio denso, como si el tiempo se hubiera congelado, el horror flotando en el aire. Lucas no podía apartar la mirada de Juliana, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo. Su hermano, con la mirada llena de rabia, no dejaba de moverse inquieto. El disparo resonante había marcado un antes y un después. ¿Cómo habrían llegado a este punto? «Abuela», gritó Juliana. Su voz, antes temblorosa, ahora estaba llena de desesperación. El miedo se esparcía como una sombra, apoderándose de todos. Lucas experimentó un nudo en el estómago, mientras los murmullos se intensificaban, y los rostros de los presentes se volvían hacia ellos, ávidos de la verdad. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó de nuevo. Este provenía de una esquina de la plaza. Era una mujer, con el cabello despeinado, emergiendo de la multitud como un espectro. «¡No, no puede ser!». Su cuerpo temblaba mientras corría hacia la escena. Era la madre de Juliana, quien había sido dada por muerta tantos años atrás. «¿Qué? Madre». Juliana dejó caer las manos, incrédula. Lucas sintió que le faltaba el aire. La figura, aunque demacrada y cansada, iluminaba la plaza con una verdad aplastante. «¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?». El padre de Juliana dio un paso atrás, los ojos desorbitados. «Eres un fantasma». «No soy un fantasma, soy tu madre», gritó ella, notando la mirada aterrada en sus ojos. «Tu madre que sufrió por esta familia. He estado escondiéndome para protegerte». Lucas no podía creer lo que veía. La mujer que todos pensaban muerta estaba de pie frente a ellos y de alguna manera eso lo hizo sentir más perdido que nunca. «¿Qué es lo que está sucediendo?», replicó Juliana. Su voz era un hilo de angustia. «Todo este tiempo estabas viva. Hay algo que debes saber», continuó su madre, respirando profundamente, intentando recobrar la compostura. «El disparo no fue solo un accidente relacionado con el legado. Había otras vidas en juego. Tu familia ha estado marcada por un antiguo pacto», empezó a explicar, pero la multitud solo murmuraba y se movía de aquí para allá, cada vez más inquieta. «Esto no es un momento para contar historias», interrumpió el hermano de Juliana, su voz tan llena de furia. «¿Por qué no nos lo dijiste hace años? Eres la razón de nuestro sufrimiento». «Cállate», le gritó ella, su voz resonando con la autoridad que había perdido. «No tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantenerte a salvo. No sabes lo que has echado a nuestra familia. El legado es más que solo riquezas, es un veneno». La multitud retrocedió, el desasosiego se convirtió en pánico. Lucas sintió que el aire se mantenía suspendido, mientras miraba a su alrededor. Entonces, un sonido sordo, como un estruendo, sacudió el suelo. La tierra tembló, y un estallido de energía eléctrica iluminó el cielo. Era un trueno repentino. Todos se encorvaron, un nuevo tipo de terror llenando el aire. «Tienes que irte ahora», ordenó la madre a Juliana, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la plaza se iluminó de blanco. Un destello y en medio de la confusión, una sombra oscura apareció. Una figura encapuchada, rodeada de una energía oscura. «He venido a reclamar lo que legítimamente es mío», dijo con una voz profunda y retumbante, mientras alzaba una mano. Al instante, la tierra comenzó a abrirse a sus pies. Una grieta enorme se formó, dejando ver una oscuridad sin fin que se tragaba todo a su alrededor. Lucas sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «¿Quién eres?», gritó. «¿Qué estás buscando?». «La herencia de la familia Romero, y ningún secreto permanecerá oculto», respondió la figura, sus ojos brillando maliciosamente en la penumbra. Las palabras resonaron como un eco aterrador, llenando de pánico los corazones de la multitud.
Mientras todos miraban en estado de shock, la madre de Juliana de repente se volvió hacia Lucas. «Saca a Juliana de aquí», gritó. «Es hora de que descubras la verdad que se esconde en la familia». Una mezcla de confusiones y temores se arremolinaba en la mente de Lucas. Todo lo que había vivido, todo lo que había creído, se desmoronaría en un instante. En ese momento, mientras la grieta se ampliaba y la figura oscura avanzaba lentamente hacia ellos, un único pensamiento le recorrió la mente: ¿de quién es el legado realmente? Y en un giro inesperado, se dio cuenta de que él había estado en el centro de todo, sin entender realmente el riesgo que corría. Pero fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una luz brillante brotó del cuerpo de Juliana, como si su propia esencia estuviera reaccionando. Todos retrocedieron, con la mirada fija en ella, rostros pálidos y temerosos. Lucas vio cómo la sombra, que antes parecía invencible, empezaba a tambalearse. «¿Qué estás haciendo, Juliana?», Lucas gritó, pero su voz se ahogaba en la sorpresa. La figura oscura parecía atormentada, como si la luz de Juliana le quemara. Él no entendía. ¿Era ella la clave? Pero eso no era posible. «Mamá, no puedo», exclamó Juliana, sus manos vibrando con energía, una lucha interna atravesando su cuerpo. Sin embargo, en el momento más intenso, un torbellino de viento oscuro se alzó desde la grieta, llevándose a la madre de Juliana hacia adentro. «No, mamá», chilló, extendiendo las manos, pero la mujer desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Los gritos chocaron en el aire y Lucas sintió la desesperación desbordar su ser. «Juliana, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz quebrándose. Ella estaba paralizada, sus ojos reflejaban pavor y confusión. El dolor de perder a su madre la invadía. Él lo sabía, era un trato maldito», balbuceó Juliana, su voz temblando de miedo, su mirada fija en la grieta que ahora se cerraba lentamente, como si el destino mismo hubiera decidido cumplir la condena. Y así, entre ecos de espanto y promesas rotas, una verdad se revelaba. El verdadero enemigo no era solo el misterioso encapuchado o su familia, sino la misma herencia que había buscado y anhelado. Lucas sintió que el suelo se desvanecía y con cada segundo la oscuridad acechaba. Todo estaba en juego, y una traición aún más profunda aguardaba en las sombras. ¿Qué destino les aguardaría? La plaza se sumía en el desasosiego, y la pregunta resonaba en el aire: ¿cómo escaparían de esta pesadilla que apenas comenzaba? La plaza seguía temblando mientras la figura oscura avanzaba. Las sombras se cerraban, amenazantes. Lucas sentía un nudo en el estómago. La incertidumbre le recorría el cuerpo. «¿Qué pasará ahora?», pensó, la desesperación acumulándose en su pecho. Juliana estaba paralizada. Sus ojos reflejaban el horror por lo que había perdido. Pero en ese instante todo cambió. Un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de la multitud. Las miradas se volvieron hacia una mujer que corría, aferrándose al brazo de un hombre que la acompañaba. Sus gestos eran de pánico. «Mamá, no, no lo hagas», gritó con una voz entrecortada. Lucas se dio cuenta de que era la hermana del hermano de Juliana, alguien que nunca había visto hasta ese momento. ¿Qué estaba pasando? La gente se dividió, huyendo o acercándose para ver lo que sucedía. De repente, la mujer, con los ojos desorbitados, tropezó y cayó al suelo. «No puedo dejar que lo haga», exclamó, mientras el pánico la invadía. La figura oscura se detuvo, su atención centrada en ella con una sonrisa macabra. «¿Quién eres tú para interrumpir?». La confesión retumbó en la plaza, dejando a todos atónitos. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Herencia? ¿De qué estaba hablando? Las palabras pesadas y chocantes atravesaron la atmósfera, llenándola de tensión. La mujer se irguió, sus ojos ardían de determinación. Todo este tiempo no sabía que estaba destinada a proteger el legado. «Nadie necesita saber la verdad», dijo la figura oscura. Su tono se volvió amenazante, intentando sofocar lo que podía convertirse en un motín de revelaciones. «Eres una traidora. No me importa. Las muertes de nuestra familia no se quedarán sin venganza». A medida que hablaba, la mujer levantó una mano,
y Lucas, atormentado, se dio cuenta de que quizás ella estaba más conectada a lo que había imaginado. Algo en sus gestos, en sus ojos, le parecía familiar, como si de repente todas las piezas encajaran en su mente. La figura oscura avanzó, pero antes de que pudieran reaccionar, un destello de luz surgió del suelo. Era como si una grieta de luminosidad se abriera bajo las sombras e iluminara el rostro de Juliana. «Mamá», gritó nuevamente, pero esta vez el eco de su voz parecía atrapar el tiempo. Lucas se movió hacia ella. Las posibilidades estaban surgiendo. Su instinto le decía que todo lo que creía se estaba derrumbando. «Juliana, hay más de lo que crees. Sabes quién soy realmente, y lo que buscamos no es solo material», gritó la mujer. «Siempre supe que tenía que mantenerme oculta por nuestra seguridad, pero ahora todo debe salir a la luz». Y en ese momento el mundo pareció detenerse. La oscuridad convulsionó. Y de ella emergió una esfera de luz que brillaba intensamente. «¿Qué es esto? ¿Qué se supone que estoy viendo?», se preguntó Lucas, sintiendo la presión en su pecho desbordarse. La luz se alargó como tentáculos, tomando forma en el aire, mientras la figura oscura se retorcía, aterrorizada. «No, no, 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 no te atrevas a activarlo», chilló la figura. Su voz ahora era un grito de desesperación. La esfera comenzó a girar. Una energía poderosa se apoderó del lugar, abrumando a todos. Fue un instante de caos absoluto, sin previo aviso. Lucas sintió que el suelo se desvanecía. La realidad se transformaba ante sus ojos. Y entonces la escena cambió. Todos estaban dentro de un laberinto oscuro, donde los ecos de risas antiguas resonaban y sombras danzaban en las paredes. La mujer miró a Juliana. «Es un legado que no debes reclamar, Juliana. Es un error que se repite en nuestra familia». Lucas se preguntaba paralizado si había algo más, un secreto que ni siquiera Juliana podía comprender. Las palabras de la mujer también resonaban en su mente. «Es un legado que envenena», y todo lo que había creído hasta ese momento parecía quebrarse. ¿Era Juliana realmente la elegida? ¿O había más en la historia de lo que entendían? Los secretos se entrelazaban, el futuro era incierto, y en ese laberinto tumultuoso, el verdadero enemigo no solo acechaba desde la figura oscura, sino que posiblemente también estaba dentro de ellos mismos. ¿Podría haber traiciones familiares escondidas que cambiaran todo? Lucas se preguntaba si lo que ahora enfrentaban sería su final o el verdadero inicio de una lucha mucho más profunda. La plaza estaba sumida en el caos. La figura oscura temblaba ante la luz que emanaba de Juliana, pero el tiempo no se detenía. Lucas sintió como el corazón legó. «Oíla, Juliana», gritó, tratando de hacerla volver en sí. «Tienes que controlarlo». Ella, entre lágrimas y desesperación, miró a la madre y luego a la figura que seguía retorciéndose. «No puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda, Lucas», exclamó Juliana. Él asintió, corriendo hacia ella. La unión de sus manos encendió un resplandor que casi cegó a todos, uniendo sus fuerzas en un último intento. La figura oscura chilló. El sonido desgarrador resonaba por toda la plaza. La luz era implacable. Esta familia ha cargado con el peso de secretos oscuros durante generaciones. Gritó Juliana, ya decidida. «No pueden seguir llevándonos de la mano hacia el abismo. Es hora de liberarnos». Mientras la luz crecía, el hermano de Juliana, antes enfurecido, se mantuvo al margen, sus ojos llenos de incredulidad. La abuela, también unida a ellos, recordó un tiempo en el que la luz era igual de radiante que la oscuridad que ahora los acechaba. La conexión de todos se hizo palpable, como un hilo dorado que entrelazaba sus corazones. «Tú no controlas esto», chilló la figura, angustiada. «Esto es un legado envenenado. Todo lo que deseas te destruirá». Las palabras de la figura vibraron en el aire. Lucas sintió el miedo a arrastrarlo. «Si esto nos destruye, que así sea, pero no seremos tus marionetas», respondió, su voz resonando con un nuevo vigor. La luz se intensificó y una explosión de energía liberó un viento que arrasó con la oscuridad. La grieta se cerró y en un parpadeo, la figura oscura desapareció en un soplo de humo. La plaza quedó en un silencio espeso
interrumpido solo por el aliento entrecortado de los presentes. Todos miraron a Juliana y Lucas con asombro. «¿Lo logramos?», preguntó Juliana, buscando en los ojos de Lucas una chispa de esperanza. Él sonrió, pero había una pesadez en su corazón. Habían enfrentado un oscuro legado, pero aún quedaban preguntas. La madre de Juliana, que había desaparecido, ahora estaba en el aire, aunque el caos había cesado. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de los presentes. La familia de Juliana se reunía, abrazándose con un dolor antiguo que comenzaba a sanar. Lucas sintió que a pesar de la pérdida, había derrotado una sombra, pero en su interior sabía que el camino seguiría siendo difícil. Con el sol asomando detrás de las nubes, la plaza volvió a llenarse de vida. Se escuchaban las risas de los niños corriendo, los murmullos de la comunidad comentando lo que acababa de ocurrir. «¿Qué pasará ahora?», salió de los labios de Juliana, mirada fija en el horizonte. «Vamos a buscar a nuestra madre», sugirió Lucas, y Juliana asintió, un brillo de determinación en sus ojos. Mientras todos se dispersaban, un nuevo capítulo se abría para ellos. Con un legado rescatado, se enfrentarían a nuevos desafíos, juntos. Y aunque el pasado pesaba, un futuro lleno de luz parecía posible. «Esto no ha terminado», murmuró Lucas, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. «Estamos juntos y eso es lo que importa». Juliana sonrió. La esperanza renacía en sus corazones. «Pero antes de despedirme, aquí viene tu parte. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No te arrepentirás. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans saben que el apoyo al canal hace la diferencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura.